Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy les voy a compartir la palabra del Señor. Así, abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 5, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Amén. El tema de hoy es la hipocresía. Entonces ahorita vamos a ver este pasaje. Libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 11. Ahora, ¿qué es la hipocresía? Bueno, hipocresía es pretensión de ser lo que uno no es. ¿Sí? Pretensión de ser lo que uno no es. Eso es hipocresía. Ahora, en el concepto griego, un hipócrita podría ser un intérprete de sueños, un orador, un recitador de poesía o un actor. Originalmente, un término neutral, la palabra hipócrita adquirió la connotación negativa de simulación, duplicidad o falsedad. Eso es hipocresía. Ahora, les decía yo que el tema es la hipocresía de Ananías y Safira. Ahora, ¿qué significa Ananías? Ananías significa nombre de persona que en hebreo significa Yahvé me oyó, y la forma griega de ese nombre significa Yahvé ha obrado con gracia. Entonces, Ananías en hebreo significa Yahvé me oyó, y en griego significa Yahvé ha obrado con gracia. Y Safira, nombre de persona que significa hermosa. Amén. Ahora sí, vamos a volver al pasaje de la Biblia que estaba leyendo al principio. Hechos capítulo 5. Dice la Biblia: pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos capítulo 5, del versículo 1 hasta el 11. Amén. Ahora, el término, fíjense, el término en sí no aparece en este pasaje, porque pueden decir: oye, pero si ahí no dice nada de hipócrita.
No, pero eso es lo que hicieron ellos. Y ahorita lo voy a explicar. Voy a tratar de explicar. Amén. Fíjense. Cuando dice que cierto hombre llamado Ananías y con Zafira su mujer vendió una heredad. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense. Llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Y luego dice aquí que la esposa sabía de eso, con el consentimiento de su mujer. Los dos sabían que habían hecho eso. Un fraude. Ahora, fíjense. Estos ejemplos que vamos a ver ahorita de hipocresía entre los cristianos, fíjense, que fingían ser espirituales para impresionar a los demás. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita en la Biblia. ¿Por qué? Porque veíamos la definición hace rato de que es hipócrita. Cuando uno pretende ser algo que no lo es. Una persona falsa. Es lo que vamos a ver ahorita. Amén. Ahora, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo 6. Versículos del 1 hasta el 6. Dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es cuando vas a dar una ofrenda. Ahora, cuando uno va a orar, fíjense también, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Fíjense, nos da a entender aquí que cuando vayamos a dar una ofrenda o cuando vayamos a orar, debemos de ser sinceros, honestos. Amén. No ser hipócritas. Porque veíamos hace rato en la definición de que un hipócrita podía ser un orador o un recitador de poesía o un actor. Amén. Esas son las definiciones de hipocresía. Entonces ahorita veíamos en el capítulo 6, cuando Jesús le dice cuando vayan a orar y cuando vayan a dar limosna o una ofrenda. Entonces, veíamos el pasaje de Ananías y Zafira, 5:1. Estamos viendo los ejemplos de los hipócritas. Ahora vamos a ver capítulo 15 de Mateo. Capítulo 15, versículo 7 dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Ahora, fíjense. Lo que dice el versículo 32 del capítulo 4 de Hechos. Dice: Y la multitud de los que habían creído
eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, cuando en una iglesia todos los cristianos tienen todas las cosas en común, ahí es donde fluye el Espíritu Santo. Pero cuando hay un hipócrita, un falso, alguien que pretende ser algo que no es, eso fue o le va a pasar como le pasó a Ananías. Y no solo a él, también a su esposa Zafira, porque la enredó, la arrastró junto con toda su hipocresía y la consecuencia fue la muerte. Y ahorita vamos a ver, versículo 2. Dice, sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Da a entender que ella sabía que él había hecho eso y consintió. Y aquí hay algo importante, fíjense, de que hayan así que sustraído, ¿no?, el precio, el precio de la venta, el dinero. Eso quizás no fue tan pecaminoso. Eso quizás no fue tan malo. ¿Saben cuál fue el problema ahí? Fíjense, de que quizás ellos habían prometido eso ya, y quizás en público. ¿Sí? Por eso nos veíamos el pasaje de cuando vayas a hacer una limosna o cuando vayas a orar en secreto, porque luego a veces nada más lo decimos, hablamos de más, todos lo escuchan y a la mera hora, ¿qué pasó? Como que se nos olvida o se nos hace fácil sustraer una parte. Cuando ya dice la Biblia que es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque a Dios no le agrada eso. Y ahora vamos a ver el pecado que hicieron aquí. Su pecado externo fue mentir, la mentira, acerca de qué, de lo que iban a dar. ¿Y a quién se lo iban a dar? Pues a la iglesia le iban a dar eso. Por eso habían vendido esa heredad. Eso fue un pecado externo, pero el pecado más devastador, más horrible, más profundo, ¿saben cuál fue? La hipocresía. La hipocresía de ellos, eso fue lo más terrible que pudieron haber hecho. Y todo eso fue motivado, ¿por qué? Por su egoísmo, por personas egoístas. Una persona egoísta es hipócrita. Amén. Sí, suena un poco fuerte, pero es la verdad. Ahora, versículo 3. Y dijo el apóstol Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Eso le preguntó el apóstol Pedro. Esa fue la pregunta que le hizo Pedro. Ahora, pregunto, ¿se le puede engañar a Dios? ¿Podemos mentir a Dios? No se puede. Le podemos engañar al hermano, a la hermana, al pastor, pero a Dios no podemos engañarlo. Por eso es que Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Fíjense que lo que nos dice el libro de Jeremías. Jeremías es un pasaje muy conocido. Jeremías capítulo 17. Dice la Biblia, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice aquí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Ahora, Ananías había hecho ya ese fraude, ¿no?
y encima de eso quiso mentir al Espíritu Santo. El resultado todos lo conocemos. Le costó la vida. Le costó la vida. Vamos a seguir leyendo. Porque Pedro le dijo, aparte de que dijo que por qué permitió que Satanás llenara su corazón de eso, fíjense todavía lo que le sigue diciendo el apóstol. Pedro dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pasa eso en la vida del creyente? ¿Por qué a veces nos comportamos con egoísmo? ¿Por qué a veces somos hipócritas? ¿Por qué a veces somos falsos? Amén. ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Cuando vamos a hacer algo, todavía dicen, no, pues es para la obra de Dios. Es para ayudar a la obra de Dios, a que crezca el ministerio, a que esto avance. Pero fíjense, si en la vida de alguien que se dice que es cristiano y todavía es egoísta, todavía es falso y para colmo, si es hipócrita, entonces nunca va a poder participar, nunca va a poder tener todas las cosas en común como lo tenía la iglesia primitiva. Amén. Ahora, ya que Pedro le había dicho eso, fíjense lo que dice el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea que inmediatamente, a la hora que Pedro lo reprendió, inmediatamente dice que al oírlo, al escuchar lo que le estaba diciendo, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué? Porque se espantaron. Porque vieron que a Dios no se le puede engañar, de Dios nadie se puede burlar. Y fíjense lo que dice este pasaje en Isaías. Pasaje muy conocido. Isaías 8. Isaías 8, versículo 13. 8:13 de Isaías dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Amén. Da a entender que Ananías sabía, conocía, él sabía que había hecho mal. Lo que él quizás nunca se imaginó es que iba a ser descubierto. Iba a ser descubierto y la consecuencia fue fatal. Amén. Versículo 5. Estamos en el 5, ¿no? Ahora fíjense. Cuando dice que hubo un gran temor. Ahora, ¿estaban atemorizados todos los que vieron eso? Sí. Se llenaron de temor. Porque si aparte de Ananías y Zafira habían más hipócritas y falsos ahí, al ver esa acción, pues quizás su manera de pensar y de actuar, quizás hubo un cambio, ¿no? ¿Qué pudieron haber aprendido ahí los demás que vieron todo eso? Pues han de haber dicho, no, pues yo no voy a ser hipócrita. Yo no voy a ser falso porque ya vi que Ananías murió. Aprendieron que la consecuencia de ese pecado era la muerte. Vieron la condición que terminó Ananías. Por eso dice que estuvieron y estaban todos atemorizados. Estaban atemorizados por la seriedad de la hipocresía y el pecado dentro de la iglesia.
Por eso estaban atemorizados, porque la consecuencia iba a ser la muerte. Y si a Ananías le pasó, pues a cualquier otro le pudo haber pasado, o le podría haber pasado. Vamos a leer primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Está después de Romanos. Primera a los Corintios. Vamos a leer. Primera carta a los Corintios 11. Vamos a leer el versículo 30 hasta el 32. ¿De qué nos habla este pasaje? De tomar la cena indignamente. Fíjense, escuchen bien. Por lo cual, versículo 30 de Primera de Corintios 11. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Ahora, cuando vayamos a estar, lo que este pasaje nos enseña es a no ser hipócritas. Y no nada más para pasar a la cena del Señor, para cualquier cosa que sea dentro de la iglesia, que haya temor, reverencia, respeto. Amén. Ahora, me gustaría que buscaran primera carta de Juan. Primera carta de Juan 5. Vamos a leer este versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, ¿por qué? Esta pregunta siempre me la he hecho. ¿Por qué no oraron, no? Para que no le pasara nada a Ananías. ¿Por qué murió? ¿Por qué instantáneamente cayó y expiró? Pues por lo que había hecho. Quiso mentirle al Espíritu Santo. Y eso es terrible. Y ahora, cuando ocurrió todo esto, pues por lo que he leído aquí, nos da a entender que el temor no solo se extendió dentro de ahí de la iglesia, sino a todos los que escucharon o a todos a los que les comentaron acerca de ese juicio divino, porque eso fue un juicio divino. No fue Pedro quien lo mató. Fue juicio divino. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, versículo 10. Primera de Pedro 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Amén. El que quiere amar la vida y ver días buenos, dice que refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pregunto, ¿Ananías habló engaño? Sí. Eso fue lo que él hizo. Por eso le pasó lo que le pasó. ¿Refrenó su lengua del mal? No. Por eso vino esa consecuencia. Ahora, ahí mismo en Pedro, el capítulo 4. Versículo 17 nada más. Primera de Pedro, 4:17.
Dice la Biblia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Y luego sigue diciendo, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Aquí dice que el justo con dificultad se salva. Entonces, ¿dónde va a aparecer el pecador y el impío? Estoy leyendo la Biblia. Amén. ¿Dónde me quedé? Versículo 7. Voy al versículo 7 de Hechos 5. 5:7. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Amén. Pero antes. Fíjense. Antes de eso, antes de irnos al versículo 7, vamos a leer lo que está en Deuteronomio 21. Antes de irnos al versículo 7. Deuteronomio 21. 21, 22 y 23. Dice la Biblia. Versículo 22, 23 del capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero. 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Eso que leímos fue Deuteronomio 21, 22, 23. Eso lo leímos porque dice, los judíos no embalsamaban, por eso tenían la costumbre de sepultar a los muertos el mismo día de su muerte, en especial si se trataba de alguien que moría como resultado del juicio divino. Por eso leímos la cita de Deuteronomio 21, 22 y 23. Amén. Muy bien, ahora sí vámonos al versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Amén. Eso es el versículo 9. Amén. Aquí pregunto algo yo. Safira había ido demasiado lejos en su presunción injustificable. ¿Sí o no? Sí. Ya había ido demasiado lejos. Fíjense, la necedad humana que viene como resultado de la presunción pecaminosa debe exponerse como un pecado. Por esa razón también se convirtió en una lección gráfica del escarmiento divino y la consecuencia última del pecado.
Amén. No solo el esposo se murió, sino también su esposa. Y por lo mismo, por el mismo pecado, por su hipocresía, por ser falsos, por sustraer del precio, por querer mentir al Espíritu Santo. Amén. Y luego dice el versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Amén. El versículo 11 decía, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, aquí hay algo importante, ¿eh? Aquí dice, y hubo un gran temor sobre toda la iglesia. Ahora, aquí dice, es la primera vez que se emplea el término iglesia en el libro de Hechos, aunque es la palabra más común que se utiliza para describir la asamblea de los que habían creído, de los creyentes. Amén. Por eso leíamos hace rato el versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Por eso dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Pues esto ha sido para honra y gloria del Señor. Dios les bendiga a todos.